Listo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 27 del mes número 4 para nuestra segunda hora de clase, ¿sí? Me encuentro en estos momentos con el aula de bachillerato y nos encontramos en la clase de ciudadanía, ¿sí? Listo, denme un segundito y voy a compartir pantalla, ¿sí? Listo. Perfecto. Muy buenos días. Nosotros en estos momentos estamos observando nuestro librito que se encuentra dentro de la plataforma. No se olviden, el material con el que vamos a trabajar se va a encontrar dentro de la plataforma o en ocasiones puede ser que yo les muestre un material aparte que puedo también agregarlo dentro de lo que es la plataforma misma del Classroom, ¿sí? También los videos, etcétera. Listo, entonces, nosotros en estos momentos estamos en nuestra clase de ciudadanía y en la clase anterior habíamos podido ver un poquito de lo que son conceptos, también habíamos dialogado al ser el primer día, lo que viene siendo notas, lo que viene siendo tareas, cómo van a ser. Igualmente recordarles que tienen que, por favor, agregar los códigos, ingresar a la plataforma, no olvidar poner sus dos apellidos, su nombre, etcétera. Eso con mayor precisión se encuentra en los primeros minutos de la clase anterior que ya se encuentra subida en la plataforma, sí, de YouTube. Pueden ir tranquilamente, darle clic y tener ahí toda la información con mayor seguridad, ¿sí? Con mayor precisión. Listo. Entonces, el día de hoy nosotros estamos con nuestro librito y vamos a un nuevo capítulo, a una nueva parte. Esta parte, en cambio, nos habla del significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección a la vida. Yo no sé si a ustedes quizás les ha pasado en algún momento en su hogar o en su trabajo, quizás con diferentes ejemplos, pero más o menos algo que haya sucedido, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, hay algunos trabajos que obviamente, bueno, no algunos, bueno, algunos que tienen algún tipo de máquina o implementación para esto. ¿Qué sucede? Que como nosotros sabemos, trabajemos o no trabajemos, la gente se rige a horarios, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que esta clase comienza 9:15, la segunda hora de clase, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, tenemos también una hora de entrada. Y bueno, a veces hora ecuatoriana no hay hora de salida o quizás 10 minutos después la hora de salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, en ocasiones, hay personas, quizás por decirlo de esa manera, que se les hace tarde, a algunos se les hace tarde muy frecuentemente, etcétera, hasta que llega y ponen una máquina. No todos los lugares de trabajo la tienen, por eso digo en algunas secciones, algunos sectores. Tienen una máquina de trabajo donde tienes que poner tu huella digital y la máquina te coloca a la hora en que entraste o si no es huella, incluso también es la cara, el rostro. Algunos de ustedes han visto, quizás tienen en sus trabajos, quizás visto alguna serie, en alguna película, ese tipo de mecanismo que es justamente para tener ahí como que bien puesto quizás la hora en la que entran los empleados. ¿Algunos de ustedes ha visto? ¿Ninguno? Sí, licenciada, buenos días, alguien le saluda. Aquí en el trabajo donde yo estoy laborando, todo el personal pone su rostro, personal de bodega, utiliza la huella. Vea eso. Y dígame, si su entrada es, por ejemplo, 7 de la mañana, ¿usted tiene que estar 7 o tiene que estar antes? Bueno, nosotros en esta empresa usamos una plataforma en el teléfono. ¿Ya? Tenemos que estar para coger nuestro turno 20 minutos antes de las 7, porque nosotros ingresamos y si pasamos ingresamos a partir de las 7 en adelante, nosotros tenemos una puntuación de 10. Ujú. Comienzan a bajar los puntos si pasamos de las 7. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué sucede? Si que, por ejemplo, el caballero, su compañero, José Holguín, él tiene que ingresar, por ejemplo, 7 de la mañana, pero ¿qué sucede? Como él decía, tiene que estar antes. ¿Por qué? Imaginemos que en este caso su compañero no sea de teléfono celular, sino que tenga que ir directamente a poner la huella o poner el rostro. Imagínense, ustedes llegan 7 de la mañana y hay una fila.
10 de sus compañeros, aparte de él, están haciendo lo mismo. Cosa que cuando el caballero Holguín llegue para poner su huella o para poner su rostro en la máquina, ya han pasado 10 minutos. Y con eso, él ya llegó tarde. Eso, ¿verdad? Sí, Exactamente. Por esa razón es que se tiene que llegar un poquito antes. Pero ¿qué sucede? Que antes quizás era solo de boca. El supervisor, el jefe, no olviden que tienen que llegar a las 7, pero a veces la gente no llegaba. Pero cuando ya hay algo completamente, quizás por decirlo, en este caso vamos a poner el nombre de legal. Hay algo completamente legal que te dice que obligatoriamente tienes que hacerlo o va a haber consecuencias, tocó hacerlo. Más o menos es así cuando dice igualdad natural y protección de la vida con un nivel jurídico. ¿Qué pasa? Que antes sí podemos decir que la gente tiene derecho a la vida, tiene derecho a esto, a lo otro, pero si no hay algo en este caso jurídico, una ley, un artículo que te diga, que te especifique que sí tienes derecho o tienes la obligación de hacer tal cosa, quizás algunas personas lo hacían o no lo hacían. Por esa razón es quizás un poquito la diferencia entre la igualdad natural y también esta igualdad jurídica. Natural, nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una reunión en nuestro hogar, va a haber una comida un domingo, llegan a las 3 de la tarde, listo. Pero hay gente que llega a 3:30, 4, no hay problema. Pero una reunión de trabajo que es a las 3 de la tarde es sí o sí a las 3. Quizás con mi familia soy más flexible, pero en el nivel laboral, imposible, ¿verdad? Entonces, más o menos con esos ejemplos para que nosotros veamos igualdad natural o también con su significado jurídico, que es ya como que, por decirlo de cierta manera, más imposible decirle que no, por decirlo así. ¿Qué sucede? Igualdad natural, ¿qué nos dice? Es una condición que tenemos los seres humanos. Este concepto es de un filósofo que plantea que la igualdad es parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, no cabe el que alguien tenga más derechos que otros, igual situación establecida en relación con la libertad. La igualdad y la libertad son principios inherentes a la naturaleza humana, es decir, están ahí, tienen que estar ahí, humana, y rigen para todas las personas por esa condición. Entonces, ya en una época contemporánea, es decir, actual, en una época actual, la igualdad humana ya alcanza tintes políticos. Ya no solamente es un decir, un ya quizás si tienes, no tienes derecho al, sino que ya alcanza tintes políticos. Y nos dice, por ejemplo, para el pensador izquierdo Rancière, la política debe ser la actividad que tenga por principio la igualdad. ¿Qué sucede? Que ya hablando ya en términos de Ecuador, nosotros tenemos aquí justamente la Constitución, como ustedes pueden ver en la cuestión de que estoy compartiendo pantalla, la Constitución del 2008, que hizo varios arreglos, etcétera, y en el artículo 66 de nuestra Constitución dice, se reconoce y garantizará a las personas como, primero, derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. ¿Hay pena de muerte en Ecuador? No. ¿Hay pena de muerte en algunos países? Sí. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con la pena de muerte. Obviamente no en todos los casos, no vas a haber asaltado, no sé, un banco y te van a dar pena de muerte, dependiendo de los casos, especialmente cuando es asesinato a otra persona, ¿sí? Segundo, pero Ecuador no tiene ese tipo de reglas, si queremos verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el artículo 66 nos dice el derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte. Segundo, el derecho a una vida digna que asegure la salud, la alimentación, la nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento, etcétera, etcétera. Tercero, nos dice también el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral, sexual, etcétera. Este es el artículo, perdón, la Constitución del 2008 y si ya estoy en el artículo 66, obviamente hubieron muchísimos más artículos que habla también en esto, todo esto de ser ecuatoriano, lo que debemos, lo que no debemos hacer. Por ejemplo, el 13 nos dice el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, cosa que en algunos países no hay, especialmente dependiendo quizás a tu sexo. Un ejemplo está de las mujeres, en este caso en Medio Oriente, ¿verdad? Países quizás como
musulmanes que tienen esta religión musulmana. Hay en algunas ocasiones, no todos obviamente, en el que las mujeres no se pueden reunir entre ellas porque no tienen ese derecho a reunirse, a asociarse, a manifestarse de forma libre, etcétera. Que en nuestro país, en cambio, no sucede algo como eso, ¿verdad? Denme un segundo. Listo, no sucede algo como eso. Entonces, esos derechos que nosotros tenemos tan naturales, tan normales para nosotros, lastimosamente son derechos que no hay en todos los países, actuales incluso a pleno siglo XXI, 2025, ¿sí? Señorita Dayana, ¿podría ser tan amable en ayudarme con este segundo párrafo? Este. Voy a hacerlo un poquito más grande, ¿sí? Para que pueda leer mejor. Listo. Señorita Dayana, ¿se encuentra? ¿No? Señorita, Hola, listo, perfecto. Muy buen día, señorita Dayana. ¿Sería tan buenos amable de días. ayudarme con este segundo párrafo? Se le cerró el micrófono por si acaso. ¿No? Listo. Puede ser que tenga alguna complicación. Señorita Adriana, ¿podría ser tan amable en ayudarme con este segundo párrafo? Buenos días. Muy buen día. Ok, dice, hubo acontecimientos como las dos guerras mundiales que provocaron la muerte de millones de personas y que indujeron a los gobernantes retomar las tesis de la igualdad natural y de inmovilidad de la vida, y plantearse la necesidad de proteger jurídicamente al ser humano de actos nefastos que pueden generar su propia especie. Perfecto. Muchísimas gracias, señorita Adriana. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Que se creó la UNESCO. La UNESCO, la que justamente nosotros tenemos todavía en la actualidad y que se supone que trata, y también la Organización Mundial, obviamente. Entonces, ¿qué pasó? Que se hicieron este tipo de organizaciones justamente para tratar de que no suceda de nuevo algo tan impresionante como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ambas guerras en el mismo siglo e incluso ambas guerras en la misma mitad del siglo, en este caso del siglo XX que sucedieron, ¿verdad? A comienzos, por decirlo así. Entonces, justamente todo este tipo de organizaciones es para tratar de que esta vida, este derecho que todos tenemos, no sea de nuevo violentado, porque obviamente en la Primera, Segunda Guerra Mundial murieron bastantes personas, personas que no solamente eran militar, que ojo, eso no quiere decir que esté bien. Obviamente las personas que se ingresan a este servicio militar, ellos ya tienen quizás algo la palabra experiencia no sería, pero saben manejar las armas, saben cómo defenderse, a diferencia de la población general, que por lo menos yo, en mi caso, no sé cómo usar un arma, o sea, en mi caso no sabría cómo colocar, en este caso, las balas, etcétera. Por lo tanto, yo soy una persona completamente natural y no tengo quizás esa manera de tratar de defenderme, ¿sí? Obviamente, como les digo, no es que está bien que mueran tampoco militares, pero ellos son por lo menos personas que tienen quizás un grado de quizás de chance, como se puede decir, para poder sobrevivir. Entonces, no solamente fueron estas personas que iban, bueno, para ese tipo de actos, sino que también murieron gente general, personas, niños, ancianos, con las bombas de Hiroshima, con las bombas de Nagasaki, etcétera, ¿verdad? Murió bastante gente. Entonces, después de esta Segunda Guerra Mundial, que nos dice justamente eso el siguiente párrafo, después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO promovió el reconocimiento de los derechos humanos que son inherentes a la naturaleza humana y sobrepasan cualquier ley. Es decir, están ahí, deberíamos nacer ya con ellos. Estos tienen como fin proteger al ser humano de todo acto que ponga en riesgo o atente contra su vida, además de reconocer su igualdad natural para evitar factores de discriminación de cualquier tipo y posibilitar la justicia, la convivencia en paz y el desarrollo integral, ¿sí?
Aquí tenemos, en cambio, por ejemplo, otro apartado que nos habla de justamente responsabilidades y obligaciones. Pero ¿qué sucede? Yo les voy a poner un ejemplo en estos momentos. Imagínense nomás, ustedes ya sea quizás ya como gente adulta que son, ¿qué podrían haber hecho? Un caso simple, ya nada muy complicado. Por ejemplo, tenemos a alguna señorita, cualquier nombre, Melissa. La señorita Melissa, ¿qué pasó? Tiene 15 años, es una niña joven, obviamente no cumple todavía los 18. Melissa sufría de bullying diario en su colegio. Sufría de bullying quizás por su forma de vestir, tenía buenas notas, así que por lo menos en nuestro país, en algunos sectores se considera que si tienes buenas notas, eres una o un nerd. Y también era tímida. Tenía estos tres factores. Tenía una manera de vestir quizás diferente, usaba ropa quizás muy holgada, no apretada, sino muy holgada. Tenía buenas notas, por lo tanto, algunos compañeros la consideraban como nerd y aparte era una chica tímida. ¿Qué pasó? Que los profesores a veces decían, son jóvenes, son cosas de chicos, ellos se arreglarán y no actuaban. ¿Y qué pasó? Que sus padres denunciaron al colegio por no protegerla. ¿Qué sucede en este caso? Que dentro de la constitución de nuestro país, en este caso el artículo 26 nos dice que derecho tenemos a una educación libre de violencia. Aparte, esa es la Constitución del Ecuador. La Ley Orgánica de Educación, en cambio, intercultural, en su artículo 7 dice, es obligación de los colegios de prevenir y actuar contra el acoso. Y aparte de eso, también tenemos el Código de la Niñez, acuérdense, que nos dice que en el artículo 46 de los niños jóvenes tienen que estar protegidos contra el maltrato físico y psicológico. Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver, veamos un estudiante. Señorita Mary, si usted hubiera sido la directora de ese colegio, ¿qué hubiera hecho? Señorita Mary, ¿se encuentra? ¿No? Señorita Vanessa, ¿se encuentra? Dígame usted, ¿qué hubiera hecho en el caso de ser directora y que hubiera tenido un caso como el de esa niña? Buenos días. Muy buen día. Hablar, conversar con los del bullying, hablar con el padre de familia, Ya, con los padres de familia de los chicos bullying o de la chica que estaba siendo, bueno, apuleada. de la chica que le estaban haciendo el bullying y de los chicos que estaban haciendo el bullying, entre ambos. Entre ambos, tratar de poner como por decirlo un hasta aquí, ¿verdad? Sí, Listo, pero ¿qué pasó? Que en este caso el colegio no hizo nada. Entonces, por esa razón, que con todos estos artículos los padres tenían un caso sólido. Entonces, es cierto, no puedo negar que hay ocasiones, especialmente los niños, quizás no tanto los jóvenes, pero especialmente los niños. Creo que las personas que tengan dos hijos o que tengan los primitos junto con su hijo más o menos la misma edad, es cierto que los niños se pelean mucho y a los 10 minutos se olvidaron de que se pelearon. Eso es cierto. Pero también tenemos que recordar que hay ocasiones que los adultos también tienen que intervenir, porque si este tipo de quizás de maltrato se da siempre, un día, otro día, otro día, otro día, ya está sucediendo algo. Sí, es cierto que los chicos también tienen que aprender a resolver sus propios problemas, eso no se puede negar, eso es cierto, para que justamente su corteza prefrontal pueda empezar a desarrollarse muchísimo mejor. La corteza prefrontal es la que justamente te ayuda a resolver problemas, a regular tus emociones. Eso es cierto, pero llega un momento en que quizás una de las partes, como por decirlo de cierta manera, los niños se pelean y se olvidan, ambos se olvidan y vuelven a ser amigos. Pero ¿qué pasa? Que si uno de esos dos niños tiene un ambiente quizás un poquito violento en su casa, está tan acostumbrado a eso que simplemente no se le va a olvidar, sino que va a seguir ahí y va a seguir ahí y va a seguir ahí. Y obviamente eso ya es otro tipo de, en este caso, de planteamiento que como adulto, como profesional, en este caso los profesores y director deben tomar, porque no es simplemente, se terminaron de pelear, ya mismo se olvidan. Entonces hay que ver siempre esas diferencias, ¿sí?
Por esa razón, ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso que les estoy diciendo? En el momento que se hicieron de la denuncia, obviamente ganó. ¿Por qué? Porque tenía el artículo 26 el artículo de la Constitución del Ecuador, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y aparte el artículo 46 del Código de la Niñez, tenía todo esto como validados, entonces sí, ganó el caso. ¿Qué pasó? ¿Qué se le ordenó al colegio? Obviamente crear un protocolo anti-bullying, capacitar también a los docentes acerca de estos acontecimientos que pueden suceder y aparte también tratar de reparar el daño moral que había sufrido Melissa, dijimos que ese era el nombre, ¿verdad? Entonces, todo estos son testimonios y pueden haber muchísimos más testimonios. Entonces, que tenemos nosotros, en este caso, tenemos este derecho, este deber también de tratar de ver muy bien a nuestro alrededor y obviamente tenemos estos derechos como es a la vida, a tener una educación digna, también a que esta educación sea impartida de manera pacífica, que no sea con un ambiente de esa manera, especialmente para los chicos más jóvenes, ¿verdad? Que están creciendo y que pueden suceder muchas cosas. Por eso es que el apartado aquí nos dice responsabilidades y obligaciones. Fue necesario que los derechos humanos fueran reconocidos en el marco jurídico, es decir, ya no solamente de boca, sino que tuvieron que ser reconocidos en el marco jurídico de los países para que ya existiese una obligatoriedad jurídica de cumplimiento y no se quedara con meros ideales nada más, ¿verdad? Y también nos dice que a pesar de que existe un marco jurídico que garantice el ejercicio de los derechos humanos, estos siguen siendo afectados, lo cual ha provocado sufrimiento y destrucción de sociedades enteras. Tenemos que estar muy atentos. No solamente nosotros tenemos derechos, sino que también tenemos obligaciones, especialmente como adultos, especialmente con los niños y niñas, que en ocasiones obviamente todavía les falta quizás experiencia y no saben cómo reaccionar a quizás algún tipo de acontecimiento, ¿verdad? Pero nosotros como adultos tenemos que tratar de ayudar y obviamente también conocer nuestros derechos y obligaciones para saber, como la gente suele decir, dónde estamos de pie, ¿verdad? Deberes de la comunidad global. Promover un equitativo orden global basado en cooperación, participación, reparto de equitativo de recursos, beneficios del desarrollo científico y tecnológico. Cooperar para que las generaciones presentes y futuras tengan una existencia en paz, sin amenazas nucleares, como pasó en el caso de la Segunda Guerra Mundial, destrucción ambiental, pobreza, graves violaciones a su derecho. Promover la paz, el desarme, conducir el impacto de la tecnología y avances científicos, cooperar para prevenir, castigar, erradicar la criminalidad internacional y la corrupción, y también nos dice como un deber de una comunidad global entre todos, promover gobiernos participativos, la diversidad cultural, respeto a los derechos de la minoría, proteger los derechos de los pueblos indígenas y erradicar toda forma de discriminación. Obviamente es una tarea que quizás no sea muy sencilla, pero que tenemos que tratar día con día, ¿sí? ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? O por último, un ejemplo que también haya vivido o haya visto dentro de justamente este tipo de derechos que a veces no se dan, pero se tiene que tratar de dar. Tenemos que conocer para saber cuáles son nuestros derechos, ¿sí? ¿Ninguno? Listo. Eh, Denme un segundito, voy a tomar una fotito para poder ponerlos después en la lista, ¿sí? Listo. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en nuestra siguiente clase y que tengan una excelente mañana, ¿sí? Pasen muy bien.